A partir de ahora mismo ya puedes hacer un streaming con VMix a Instagram de manera nativa. Esto significa que no vas a tener que utilizar otras plataformas externas ni nada parecido. Ahora es fácil y vas a ver que es muy sencillo. Hace 2 años ya te conté cómo podías hacer esta transmisión utilizando un par de plataformas externas que existían que nos dejaban esa solución, pero ahora va a ser tan fácil como lo podemos hacer en YouTube, en Facebook y ahora es lo mismo en Instagram. Simplemente la clave de streaming, la URL y simplemente darle a transmitir. Te voy a contar algunas cosas que creo que son interesantes para la transmisión y va a ser un vídeo realmente corto. Como ves, tengo aquí una serie de vídeos. Y lo primero que debes tener en cuenta es que yo voy a hacer una transmisión al mismo tiempo en YouTube y en Instagram, al mismo tiempo en horizontal y en vertical para Instagram. Por eso tengo el proyecto en horizontal y lo que yo voy a hacer aquí en estos 2 cuadraditos en la ventana de previo es ponerle mis guías en 9×16. Sabemos que todo lo que hay aquí será para Instagram y el resto pues será para YouTube. Lo primero que tendríamos que hacer es venir a nuestra cuenta, hay que hacer una pequeña configuración. Aquí tengo el canal de Vmixeros, por si queréis seguir a Vmixeros en Instagram, podéis agregarlo si utilizáis Instagram. Y lo primero que tendríamos que hacer es venir a más y venir a configuración. Venimos a configuración, bajamos hasta abajo y vemos que aquí tenemos tipo de cuenta y herramientas. Lo que vamos a necesitar, quizás esto con el tiempo sea público para todo el mundo, pero bueno, de momento tienes que tener este tipo de cuenta, tenemos que cambiar a una cuenta profesional y tenemos estas 2 opciones, creador y negocio. Yo, pues bueno, no sé, le voy a dar a creador. Le voy a dar a siguiente, simplemente pone aquí una serie de características, le doy a siguiente, no nos queda más opción, pues tenemos que darle una categoría, vamos a darle Video Creator, por ejemplo, y vamos a dejar un tiempo que piense, simplemente nos dice que nuestra cuenta ya está lista. Yo le doy, listo, y ahora vamos a ver si es verdad. En crear, vemos que tenemos ya la opción de vídeo en vivo. Simplemente tenemos que pinchar, añadimos un título, destinatarios público, le voy a dar a un público, si hay alguien en el canal pues quizá lo vea cuando estoy grabando este vídeo, siguiente, y ahora, como te digo, aquí nos aparece una URL y aquí nos aparece una clave de stream. Esto es tan sencillo como copiar y copiar. Y en VMix lo que vamos a hacer primero, tengo aquí preparado mi primer streaming. En el primer streaming va a ser a YouTube, que ya lo tengo preconfigurado. Y el segundo streaming yo voy a decirle que sea un custom RP y aquí voy a pegarle la URL y la stream key. Copiamos la URL desde aquí, pegamos en VMix y hacemos lo mismo aquí. Copiamos la llave de stream y copiamos aquí nuestra stream key. Y aquí es importante, yo en vez de la misma configuración que tengo para YouTube, voy a cambiar y voy a decirle que quiero pues un formato vertical, que aparecen aquí varios, por ejemplo a 3,5 megabytes, le digo que quiero el formato vertical, cierro y simplemente, ahora es tan fácil como ir a VMix, vamos a darle a streaming, a ver qué pasa, ya lo tenemos en rojo y vamos a ver que en YouTube me está llegando la señal, vemos que tenemos nuestra imagen en horizontal y lo que nos interesa es ir a Instagram. Vemos que también nos llega en Instagram en nuestro formato vertical. Simplemente aquí tenemos un previo, ahora tendríamos que darle transmitir y es importante que tengas en cuenta, como puedes ver aquí, que lo que encaje en nuestro formato vertical pues es lo que saldrá en Instagram. Si venimos aquí, pues las guías nos ayudan a ver lo que tenemos en el formato vertical. Tenemos una persona conectada ya que se ha unido a nuestra prueba, pues ya tenemos aquí la transmisión tanto en Instagram en formato vertical como en YouTube en formato horizontal. Así que es muy sencillo, has visto que simplemente en 4 pasos ya lo puedes tener configurado
Y ya es configuración de Instagram, de guardar los directos, también se puede configurar desde el teléfono móvil, en una pestaña que pone Save y cualquier otra cosa, pero eso ya simplemente es configuración de Instagram. Como ves, de una manera muy sencilla estamos emitiendo desde VMix y haciendo ese streaming a Instagram en formato vertical y al mismo tiempo, para complicarlo un poco, pues lo estamos haciendo también en YouTube. Estas guías pues te pueden ayudar bastante si creas estos dos tipos de formato y simplemente ya está, es así de sencillo, es un tutorial rápido pero que espero que te sea muy útil. Oficialmente ya puedes decirle a tus clientes que puedes transmitir en Instagram para hacer esos directos en Instagram, así que espero que lo utilices mucho y lo puedes utilizar tanto en VMix como con cualquier otro dispositivo realmente, así que es bastante útil que hayan añadido esta opción de manera nativa, así que ahora a utilizarla.